Se quedan las niñas. ¿Sí? Vale. Bueno. Se quedan. Gracias, pastor. Aquí estamos. Circulando por la izquierda y por la derecha, ¿verdad? ¿Quieres ponerte un poquito más acá para que no se Bueno, sí, estamos aquí con algo de temperatura intensa, ¿verdad? Y todavía no llega el verano. Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Por ahí les están repartiendo las hojas de la lección del día de hoy. Apenas llegamos a la lección 2 después de 4 semanas, bueno, ya más porque por mi ausencia, ¿verdad? Bueno, antes de iniciar, reciban un saludo de la Iglesia Bíblica Bautista Emanuel de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que es nuestra iglesia enviadora allá en México, que pudimos estar rapidísimo para estar con ellos, y luego la Iglesia Bíblica Bautista Oreb de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que estuvimos en una campaña evangelística muy fructífera para la gloria del Señor. Desde luego que nos permitió estar bien, y son de esas cosas bonitas que nos permiten, desde luego, también tener ánimo, porque el hecho de ver el poder del Señor en su palabra, cómo Dios sigue obrando, cómo Dios sigue trabajando, cómo Dios sigue tocando corazones, siempre es de aliento, ¿no? Poder tomar esos tiempos. Pero reciban ese saludo, yo cumplo entregándoselos, ¿verdad? Así que ya veremos qué va a pasar este año en torno a una intención que hay para estar visitando las iglesias ya en México. Entonces, para el final del año, algunos que se quieran anotar, pues los vamos a anotar, ¿verdad? Para el compañerismo Bautista Bíblico de México, para el final, Bíblico Bautista, más bien, compañerismo Bíblico Bautista, así está el orden. Fíjense que a veces no ponemos, no, hija, gracias, el orden de los factores no lo ponemos tan claro, pero algo que he entendido es esto. A veces enfatizamos el bautista, y en mi opinión muy personal, creo que es un error. Debemos enfatizar lo bíblico. Soy bautista porque somos bíblicos. Si no fuéramos bíblicos, no seríamos bautistas, seríamos cualquier otra cosa. La iglesia bautista se distingue por su doctrina bíblica, no por ser bautista, ¿me explico? ¿Sí se dan cuenta? Y a veces enfatizamos, soy bautista, no, soy hijo de Dios, creo en la palabra del Señor, y que soy bautista porque soy bíblico. Ya hice un trabalenguas aquí, ¿verdad? Realmente, ya luego hablaremos un poquito en cuestiones de la iglesia, pero el día de hoy vamos a nuestra lección 2, estamos hablando de la misión de la iglesia. Hablamos, iniciando la lección 1, propósito y misión, y la misión de la iglesia básicamente es hacer discípulos. Y el hacer discípulos implica muchas cosas. Hemos hablado un poquito la última vez de lo que es hacer discípulos. Hablábamos, es un mandato que el creyente debe de obedecer, vimos algunas cuestiones, es un proceso que el creyente debe vivir, no es opcional. Quiero recordarles, la misión de la iglesia no es la opción de la iglesia, es la misión. Se le llama también la gran comisión, pero también se le dice tristemente la gran omisión. ¿Por qué? Porque la iglesia en generalidad está omitiendo esa responsabilidad. Ahora, yo quiero aterrizarlo un poquito más, simplemente haciéndoles notar esto. Cuando hablamos de la misión de la iglesia o la gran comisión, pensamos misiones, ir a ganar al mundo para Cristo, que claro, eso tiene que ver. Pero ¿dónde se empieza a ganar al mundo para Cristo? ¿Sabes dónde? En ti. En ti. Empieza donde tú estás, quien tú eres, lo que tú haces. Ahí empieza. No empieza pensando en enviar gente al otro lado del mundo. Empieza en tu relación con Dios. Inicia con lo que somos en el Señor. Arranca justamente en el buscar traer gloria a su nombre. Eso es lo que tenemos que ser conscientes, porque a veces pensamos en querer ganar al mundo para Cristo y no estamos llegando, desgraciadamente, a siquiera nosotros ser lo que debemos ser. ¿Hay algún problema con el audio? ¿Alguna cosa? No, ¿Estamos bien? Digo, si no, hacemos una pausa y vamos para adelante. Ya está, vale, pues. Vale. Entonces, démonos cuenta de esta realidad, hermanos, porque desgraciadamente, muy a menudo, estamos nosotros enfatizando, oyendo por las ramas, sin llegar a aterrizar lo que a mí me compete.
No puedo lograr ganar al mundo para Cristo si yo no soy la clase de hijo que Dios me llamó a ser. Esa es una realidad. Si yo no entiendo la parte que yo, como ser humano, como hijo de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo, yo no entiendo la parte que a mí me compete, que a mí me corresponde. No logramos mucho haciendo cosas generales. Es como intentar alcanzar todos los blancos que hay por ahí, todas las dianas, y nada más tener una bala. No se puede. Una bala la tengo para yo soy una bala, tú eres una bala. Entonces tienes que entender el lugar y hacia dónde tienes que dirigirte en función a traer gloria al nombre del Señor y a cumplir con el aspecto de la misión que a ti te corresponde. E iniciamos concretamente con lo que somos directamente. Ahora, yendo ya a nuestras notas, ahí en la primera página, ahora, vamos a dirigirnos, sí, ciertamente, inicialmente al líder, pero déjeme ser bien claro también en torno a esta realidad. Todo hijo de Dios, en un sentido, ha de convertirse en un líder también. Porque a veces pensamos, el líder, ahí está el pastor, ahí está el hermano Alfonso, ahí está el hermano Gabriel, ahí están los líderes o nuestras correspondientes familias, ahí están los líderes. Y a veces pensar eso como que descargamos responsabilidad. No, hermanos, todo hijo de Dios es llamado a liderar en un sentido, porque si tú vas a comunicar el evangelio para alguien, si tú vas a hacer testimonio para alguien, tú te conviertes en líder de esa persona, no se te olvide. Aunque tú no quieras, cuando tú abres la escritura y le compartes el evangelio a alguien y ese alguien se convierte, te conviertes en papá, te conviertes en mamá, te conviertes, claro, espiritualmente hablando, y te conviertes en el líder. Esa persona va a seguir, va a escuchar, va a pensar en ti como la persona que le va a estar dando de comer, le va a estar guiando las cosas del Señor. Por lo tanto, te va a ver como ese líder, esa líder que Dios, lideresa que Dios te ha puesto para poder ministrar en un individuo. El no verlo así es otra vez minimizar la responsabilidad que todos tenemos delante del Señor. Por eso quiero enfatizar esto. Eso es algo bien importante. Muchas veces no entendemos la naturaleza de la obra de Dios y por eso generamos conflictos, porque pensamos que la obra de Dios es, no sé, reunirnos. Ahora, ¿para qué se reúne la iglesia? ¿Se lo han preguntado? A veces pensamos, la iglesia está para reunirnos y ganar gente. No. La iglesia está para atender a los creyentes, para estimularlos al amor y a las buenas obras. Ahora, no es que no vamos a evangelizar, pero piensa en esto. La reunión de la iglesia, vamos a adorar al Señor, qué bueno que podamos invitar gente y que la gente se convierta. Desde luego, no es que, no me vayan a malentender que estoy diciendo que no hagamos eso, pero es que estamos otra vez buscando un propósito distinto. La iglesia está para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, para que nos estimulemos nosotros para salir a hacer la obra del ministerio allá afuera. Y que en mi trabajo de evangelismo, en mi trabajo de compartir el evangelio, esa gente que yo gane van a llegar a la familia espiritual que es la iglesia. Y es ahí donde llegan. La gente, no hemos de estar pensando que la gente va a llegar a convertirse a la iglesia, porque eso normalmente no pasa. Normalmente lo que pasa es que la gente se va a convertir gracias al trabajo que tú de manera individual realices allá afuera, con tu comunión con otras personas, con tu servicio a otras personas, y que en ese testimonio, obviamente, cuando nacen, ¿qué hacemos con un bebé? ¿Lo dejamos en el hospital que ya las enfermeras lo cuiden? No. Lo traemos a la casa, lo traemos a la familia, lo integramos en el lugar. Es más, recordamos que somos papás. Cuando llegaba el primer hijo y aún el segundo no le pusimos tanto cuidado como al primero, ¿verdad? Pero el primero, ¿qué pasó? La habitación, o si no tenías habitación adicional, pues su cunita, ¿verdad? Aunque sea a un lado de tu cama, pero era su espacio especial. Su ropa, lo que sea, ¿no? Si ya sabías qué iba a ser niño o niña, porque no hay más, niño o niña, no se puede hacer más, hay que ser claros en ese sentido. Y si ya sabías eso, ya algunos inclusive se aventuraban a comprar los colores de la ropa, tener el nombre. Fíjense que nos pasó algo curioso con Adriel, porque durante todo el embarazo, los resultados, las ecografías, los doctores me firmaban. Es más, había un doctor por muchos años, médico de la familia de mi esposa, que dice, y muy una eminencia, que daba clases no sé dónde y no sé qué historias, ya ¿qué era? El 7º mes prácticamente, cuando fuimos a México, hizo una de las últimas ecografías, me decía que me firmaba que iba a ser niña. Entonces aunque teníamos ropa de Ani todavía, nunca fuimos de comprarle rosita y esas cosas. Tenía colores más neutros, ¿verdad? Tanto que podían ser por un lado o para el otro.
Pero bueno, pensamos en un nombre. No les voy a decir el nombre porque luego lo van a decir ese nombre, ¿verdad? Un nombre para niña, porque esperábamos una niña. Y cuando nace, y yo iba a entrar al quirófano, pero la doctora, porque venía con un problema, se le olvidó y me dejó afuera, y entró y ya nació, y otras historias ahí. Yo me fui a la habitación mientras esperando a que me avisaran, y luego me llaman, ¿qué no quiere conocer a su bebé? Claro que sí, ahí bajo a pediatría, me lo enseñan. Y yo le dije al pediatra, oiga, ¿no se equivocó? Dice, no, ¿por qué? Yo esperaba una niña, y resulta que es un niño. No, mire, véale la cara. Nada más, pues, igualito a mí, ¿verdad? Todo mi sello ahí, pobrecito, ¿verdad? Ya está mejorando, ¿no? Pero el detalle, hermanos, es que normalmente cuando un bebé nace, buscamos un lugar especial para ese bebé, que es dentro del seno familiar. En la vida espiritual es algo similar. Damos a luz, por decirlo así, ahí afuera, allá está en el mundo. Y luego traemos a ese fruto es precioso dentro del seno de la familia. No quiere decir que no puede nacer nadie aquí en un culto. Invitemos gente que venga, que escuchen, pero no perdamos de vista el propósito de la reunión de la iglesia, que es fortalecernos nosotros, que es edificarnos nosotros, que es de verdad estimularnos, como dice Hebreos capítulo 10. ¿Se acuerdan? Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos, sino que... No, a ver. A ver. Antes bien, ya no lo puedo decir bien, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Y el COVID me está haciendo... El COVID o el ansia. La ancianidad. A ver. ¿Estás buscando exhortándonos, estimulándonos al amor y a las buenas obras? No, Hebreos 10:25, véanlo porque si no, y el versículo 24 también, ya de pasada, ahí lo tiene Laura. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Y qué más? Cuando ves que sí, pero se acerca. Es el anterior, 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El versículo 24 es el que estaba buscando, pero ahí no, mis conexiones neurológicas no alcanzan a ver el número 24, ¿verdad? 24 y 25. Hemos de estimularnos al amor y a las buenas obras dentro de la reunión familiar. Por eso, no dejando de congregarnos. Yo sé que algunos pues se conectan, ¿por qué? Porque viven lejos y otras cosas. Pero la realidad está en que el punto medular de la vida de la iglesia está en ser iglesia. Y la iglesia, su nombre lo dice, asamblea, reunión, congregación. Yo sé que algunos, viven hasta Tenerife, ¿no? De algunos que pues está complicado, ¿no? Pero el detalle está en que los que estamos aquí tenemos que estar aquí, en reunión, ser iglesia. Ahora, todo esto para seguir adelante. El liderazgo de la iglesia local debe comprender que su principal función es la de perfeccionar a los creyentes. La palabra que falta ahí es perfeccionar. Por eso la reunión de la iglesia, para ayudarnos a ser perfeccionados, a estar creciendo en el Señor, a reflejar cada vez más la imagen de Jesucristo. Y por eso es que muchas de las temáticas que vamos a tratar en la iglesia, el incrédulo no las va a entender. Imagínense, siempre nos acusan de que nada más estamos hablando del dinero, por ejemplo, que no es verdad, pero que cuando llegamos y que llegan a visitarnos y que justo en ese día tenemos que enseñar en torno a la mayordomía de las finanzas, y estos nada más quieren sacar dinero, dicen algunos, ¿no? Y pues no lo entienden, no se dan cuenta que honramos a Dios con nuestros recursos, no se dan cuenta que es un privilegio dar. Entonces, y normalmente la gente cierra su corazón porque le toca la cartera. Sencillamente, si aún los creyentes lo cierran, ahora imagínate el incrédulo, ¿verdad? Es que esto es mío, ¿verdad? Es parte de mí. Y aquí hay puras deudas, ¿no? Porque la obra, hermano, es pura tarjeta ahí, ¿no? Y tarjeta de descuento, ¿no? Más bien. Y ahí estamos. Y son horas, es vida, la verdad. Esto representa tu vida en un sentido, porque es tiempo, es esfuerzo, es habilidad. Todo eso invertiste para que hubiera algo aquí que pudieras, con el que pudieras comer, alquilar, vestir, viajar, etcétera, y todo lo que implica, ¿no? Y por eso cuando nos tocan esto, qué dolor. Si al creyente le duele, al incrédulo, por eso dice, no, puro dinero ahí en sus iglesias, yo no voy, porque ahí nada más hablan de dinero. Bueno, hablamos de la vida, y la vida tiene que ver con también ese tipo de recursos, como digo, es la manera en que reconocemos también a nuestro Dios.
Ahora, este trabajo solo podrán llevarlo aquellas personas que están dispuestas, y miren, y subrayen esa palabra, sujetarse. Sujetarse. No nos gusta, sobre todo en contextos europeos, ¿verdad? Esa palabra suena muy fea. Sujetarse. ¿Qué es sujetarse? Que te agarren, que te cojan, que te estrangulen. No, es ponerte debajo. Es sinónimo de sumisión. Uy, cuidado que le digamos a una mujer que debe ser sujeta a su marido. Válgame, parece que estamos pecando cuando decimos eso. La Escritura es muy clara en ese sentido. Y si tienes alguna queja, el departamento de quejas está ahí arriba con el Señor. Ponerte debajo la dirección, eso es lo que quiere decir. Una mujer que voluntariamente se pone. Ahora, varones, ayúdale a tu mujer a sujetarse a ti, a tu liderazgo. ¿Cómo? Siendo un siervo para ella. ¿Y cómo se es un siervo para ella? Dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Y luego empieza a decirnos cómo el marido debe de entregarse como Cristo se entregó por la iglesia y debe de entregarse por su mujer. Por lo tanto, cuando un marido cumple con lo que tiene, la mujer le es más fácil ponerse debajo de ese liderazgo. Entonces es un círculo virtuoso. No es te sujeto o te me sujetas. No, es que te sirvo, te amo, te cuido. Y una mujer dice, pues te sigo, me sujeto. Qué bien. Pero el problema está en que el ser humano no entiende eso. El hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, y están buscando rebelarse, que por cierto, dicho sea de paso, de acuerdo a la Escritura, vemos que es una de las tentaciones más grandes que una dama tiene, el hecho de usurpar el lugar que Dios en su orden confirió al varón, y eso será otro tema que algún día hablaremos si Dios nos presta vida y Cristo no viene antes, y antes que me apedreen las damas aquí presentes, ¿verdad? Ahora, en esta lección vamos a considerar los dos motivos por los cuales nos resulta muy complicado el precio, la dificultad tan grande que tenemos que enfrentar y superar para poner en práctica, para establecer de verdad, o más bien vernos como verdaderos discípulos de Jesucristo y establecer y ver que en la iglesia, la misión de la iglesia es hacer discípulos. Realmente todo lo que gira alrededor del trabajo de la iglesia debe de estar en función a hacer discípulos, sea la música, sea el tema de los audiovisuales, cualquier aspecto del ministerio. Estamos haciendo discípulos, estamos transfiriendo vida espiritual. No solamente estamos instruyendo a gente cómo hacer cosas, sino estamos enseñando también el ejemplo en función al carácter, porque cuando estamos trabajando, a ver, yo sé que por ejemplo nuestra hermana Sandra y nuestra hermana, Marilena, y qué barbaridad, la hermana, la señora de la iglesia, ¿verdad? Sabemos de su amistad y de que colaboran mucho juntos, pero no es verdad que de repente, aún en las mejores amistades hay diferencias. No es verdad que de repente en las diferencias de opinión si no las manejamos bien, puede haber roces. No es verdad que aún en esos roces puede haber disputas. Y entonces, cuando uno está ministrando, aunque haya total confianza y llegan a haber ese tipo de instancias, aún en la manera de que afrontamos las diferencias, estamos haciendo discípulos. Porque estamos mostrando cómo manejar un tema complicado, por ejemplo, o una situación de enfado. Porque a veces viene la fecha, ¿no?, de la presentación, estamos teniendo todo listo, estamos con la tensión hasta arriba y de repente sentimos que nadie nos ayuda, estamos aquí solitos y explotamos. Y eso instruye, bien o mal. Y es algo que tengo que ser consciente. La música es igual, el tema del equipo de proyección, de edición, de medios, ¿verdad? Igual, y cualquier otro aspecto del ministerio. No es en sí nada más lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y nuestro carácter que se manifiesta en función a lo que estamos haciendo para servir al Señor. Estamos transmitiendo vida en ese momento y tenemos que pensarlo. Ahora, el precio de hacer discípulos, su precio, ¿qué requiere? Vivimos en una época donde estamos esperando el disfrute de algunos beneficios sin tener que pagar por ellos. Siempre le decimos a mis hijos cuando viene una oferta, mira mamá, mira papá, una oferta es gratis. Nada es gratis. Algo te quieren sacar por ahí. Algo, en algún otro momento se está pagando algo. Sí, siempre, ustedes lo saben. Te lo podrán poner muy bonito que gratis. Y aquí como me cae mal, ¿no? Los primeros
precio de no sé qué, bien tirado, no el precio de los primeros 6 meses. Y después te lo triplican para que lo que no ganaron los primeros 6 meses, te lo cobran con creces los siguientes, ¿no? Yo cuando llegué a España, lo primero que le dije cuando hice el contrato del teléfono a la persona, mira, olvídate de darme ninguna oferta. Yo quiero saber cuánto voy a pagar del inicio al fin. Y durante 6 años pagué exactamente lo mismo. ¿Cuál fue el problema? El día que cambiamos de documentación, que tuvimos que cambiar el documento, y al momento de cambiar los documentos de toda la familia, ya no me daban el paquete, me lo querían dar individual cada uno, y ahí fue donde tuvimos un lío, ¿verdad? Que ya no me podían seguir respetando la misma oferta porque ya no la había. Digo, me da igual, yo firmé por eso al inicio, pero ya como era otra persona la que estaba firmando de acuerdo al documento de identidad, ya no me la quisieron respetar y ya buscamos otra compañía entonces. Pero fue lo que le dije directamente al joven que me hizo el contrato. Olvídate de darme los 3 meses de no sé qué, los 6 meses de no sé cuál. Yo no quiero nada de eso. Yo quiero el servicio y que sepa exactamente qué voy a pagar de principio a fin y que no me vengas con que tengo que estar cada año llamándote para estarme peleando o amenazando que me voy, que no sé qué, porque ya saben que dicen común eso acá. Entonces, yo no quiero perder el tiempo en eso. Prefiero pagarlo a estarme perdiendo el tiempo. Y le dije, y me dio un precio que 6 años, hasta cuando les dije que me iba. Ya saben, luego me llamaron después y me tiraron el precio. Durante 1 año le damos. Mira, le dije, eso no es lo que me preocupa. El asunto es que ya te dije que yo quería saber lo que iba a pagar del principio al fin. Aunque fuera, me acuerdo que estaba pagando como 70 euros en ese momento de los 4 teléfonos, de internet en casa y otras cosas, que era un muy buen precio. Y yo solamente quería eso, que me mantuvieras, no que ahora me estás prometiendo o diciendo, ofertando 30 euros durante 1 año. Digo, no me interesa, porque lo que me interesa es simplemente saber cuánto voy a pagarte siempre y no estarme peleando contigo cada año. Eso es lo único que quiero. No quiero estar teniendo que molestarme, llamarte cada año. Esa era mi condición. Ahora, no me puedes dar esa condición, me voy a buscar quien me pueda dar esa condición. Parece que lo encontramos. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno, el tema es hermanos. Hay un precio, siempre. Todas las cosas hay que pagarlas. Y hacer discípulos, la misión que Dios nos ha dejado, exige pagar un precio. Si no lo quieres pagar, te digo una cosa, aquí estamos mal de entrada y tenemos que corregir. Porque hacer discípulos cuesta. A un pastor le preguntaron una vez, hermano, ¿cuánto cuesta casarse? Él ya tenía en aquel tiempo como 20 años, no, más de 20 años casado. Sus ojos verdes se levantaron y vieron a aquel joven que le preguntaba iluso y la respuesta fue igualmente ilusa, o más bien muy, muy reveladora, más que ilusa, ¿no? Más bien es eso. Dijo el pastor aquel, no lo sé, todavía sigo pagando después de 30 años de matrimonio. Y los que estamos casados, por la gracia de Dios, en este caso Laura y yo, casi 30 años, todavía seguimos pagando, porque todavía hay que seguir invirtiendo en nuestro matrimonio, los hijos, etcétera, etcétera. Así es. Todo tiene un precio. Todo lo tiene. Servir al Señor cuesta. Si tú creías que servir al Señor implica ya no pagar absolutamente nada, no tener que sacrificarse en lo más mínimo, no sé en qué iglesia querías meterte, pero aquí no es así. Seguir a Cristo cuesta. Y Él nos lo dejó bien clarito. Él lo dice en la Escritura claramente, varias veces nos confronta a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Precio, costo, sacrificio, punto. Hacer discípulos exige un precio que muy pocos están dispuestos a pagar. Ahora, yo sé que en la Iglesia Bíblica Bautista de Manuel todos estamos dispuestos a pagar el precio, ¿verdad? Bueno, ¿los demás? El pastor dijo amén. ¿Los demás? Eso, ahí estamos, ahí vamos. ¿Qué requiere hacer discípulos? ¿Qué requiere hacer discípulos? Fíjense, ahí les puse una pregunta. Bueno, esta es una pregunta que llamamos en la homilética transitoria, para meternos a examinar cada una de estas cosas. ¿Cómo es que Dios ha buscado mostrar su gloria en el pasado? Porque cuando hablamos del propósito es glorificar a Dios. Cuando hablamos de la misión es hacer discípulos. Y cuando hago discípulos es curioso cómo es que al momento de cumplir con mi misión estoy también cumpliendo con mi propósito de traer gloria al nombre del Señor. Pero en el pasado, ¿cómo buscaba eso? En el libro de Éxodo, del capítulo 29, vemos un ejemplo. Y por eso lo puse ahí. Ese no lo deberían de ver, eso era nada más para mí, pero por ahí se me fue, ¿verdad? Por eso está ahí escrito hasta diferente en las notas, pero es algo para que yo lo puse ahí para recordar. Pero, como quiera,
ya que está ahí, revisémoslo rápidamente. Éxodo capítulo 29, versículo 43 al 46. 43 al 46. Dice así. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Dios está hablando a la nación de Israel. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. ¿Cómo Dios buscaba mostrar su gloria en el pasado? Tomó a su nación. Y la nación de Israel tenía, desde luego, justamente la misión de exhibir la gloria de Dios a las naciones. Su gloria estaría en el santuario, su gloria estaría en el tabernáculo, y las naciones, al ver el testimonio de Israel viviendo de una manera santa, gloriosa, proyectando la gloria de Dios, esas naciones deberían de acercarse a conocer al Dios de Israel. Cuando Cristo llegó al templo y vio el templo hecho una casa de mercado, el celo que le consumió no era otro, porque estaban en el atrio. El atrio, ¿saben cuál era el propósito del patio del templo? Era para que ahí llegaran los gentiles. Los gentiles no podían pasar más allá que el atrio. Si querían llegar a conocer al Dios vivo verdadero, el lugar era el atrio. Y cuando ven que los judíos habían hecho un mercado ahí, eso le consumió, porque estás utilizando lo que yo diseñé con un propósito distinto al cual fue diseñado. Y por eso volcó las mesas de los cambistas, echó fuera los animales. No hagan, han hecho de la casa de mi padre casa de ladrones, literalmente les dijo. Pero el problema principal es que el propósito de ese lugar lo estaban ocupando para una situación distinta. Habían echado fuera a las naciones con eso. La gente, era difícil que los que no eran judíos llegasen a conocer a Dios debido a la ceguera espiritual de la nación de Israel, y en este caso a su avaricia. En vez de buscar proyectar la gloria de Dios, buscaban la mejor ganancia para ellos. Y ahí estaba el problema que estaba ocurriendo, y que Cristo intentó más bien poner orden en ese momento. Ahora, ese era el propósito desde el pasado, pero sigue siendo nuestro presente. ¿Qué se requiere, pues, para ser discípulos? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Inciso A, ahí en sus notas, una obediencia que debemos exhibir, que el creyente, que el discípulo de Cristo debe exhibir. La palabra que falta ahí es obediencia. Ahora, hermanos, escúchame muy bien. Obedecer cuesta. Y obedecer no es hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Obedecer es hacer lo que se me pide, cuando se me pide, cómo se me pide. Hacerlo diferente no es obedecer. Y estamos muy dados, sobre todo aquí en Europa, a ponderar lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que yo creo que es mejor. Ahora, todos tenemos opiniones, ¿verdad? Todos pensamos. Y claro, dices, pero entonces, ¿Dios cómo me va a usar? Pues te va a usar, pero te va a usar primero que nada cuando tú sometes tu voluntad al Señor y dejas que Él transforme tu mente, tu manera de pensar, tu manera de procesar las cosas, tu filosofía de la vida. ¿No dice eso Romanos capítulo 12, versículo 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no te hagas de la forma de este mundo, de este sistema, de lo que este mundo persigue, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la manera que procesamos y pensamos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero somos muy dados a darle más peso a nuestro entendimiento que a lo que Dios dice. Y Dios quiere que transformemos nuestra manera de pensar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15. ¿Se acuerdan? Y luego nos dice ahí claramente, es que el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece es el que hace la voluntad del Señor. Otra vez, someterte a tu voluntad, a su voluntad, no a la mía. ¿Cuántas veces la Escritura enfatiza este hecho y nosotros insistimos? Es que a mí me parece. Es que no sería mejor.
Es que, a ver hermanos, ¿quién sabe mejor que nosotros? ¿Quién nos hizo? ¿Nos hicimos nosotros mismos? Dice el Salmo 100, ¿no? Claramente hasta cantamos este coro, ¿no? Que está basado en el Salmo 100. Ovejas suyas somos, ovejas de su prado. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Dice la Escritura ahí en el Salmo número 100. No, somos diseño de Él. Ahora, este diseño, y tú te puedes ver en un espejo, este diseño que Dios ha hecho, tiene un manual de instrucciones. Y aquí nos dice cómo debemos funcionar. Pero el problema está en que a veces el diseño quiere funcionar como quiere y no como el diseñador dice que debemos funcionar. Yo quiero animarte en primera instancia, y yo sé que esto es lo que más nos cuesta, arrancar esas cosas que no están conforme al manual de instrucciones. Es ahí, y miren, vamos a intentar hacerlo confrontándonos con la Escritura. ¿Cómo vemos la obediencia que debemos de exhibir y manifestar? Lo vemos desde el ejemplo de Moisés. Moisés lo hizo al levantar el tabernáculo en el desierto. Lo que falta ahí, levantar el tabernáculo en el desierto. Vamos a ver algunas porciones de la Escritura, pero en un momentito, pero aquí en sí, debajo de ese número romano 1 dice Moisés lo hizo al levantar el tabernáculo en el desierto. Dios le mostró, número 1, Dios le mostró el modelo en el monte. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Ahora es importante que nos demos cuenta que a Moisés no se le ocurrió hacer el tabernáculo. No fue idea de Moisés, fue plan de Dios, fue idea de Dios. Y en el libro de Hebreos capítulo 8 nos dice justamente cómo Dios le dijo a Moisés lo que hiciese. El versículo 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Está mostrándonos, bueno, vamos a leer desde el versículo 1 para tomar el contexto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, Cristo ya no está sobre la tierra, está en el cielo, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes en aquel momento que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven, y aquí está el punto que queremos enfatizar, los cuales, sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme a ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué dice ahí? Versículo 5, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés no se le ocurrió hacer el tabernáculo. A Moisés se le presentó un modelo de lo celestial que tenía que reproducirlo en la tierra. Hermanos, esto es clave en nuestras vidas. El primer ejemplo que nos muestra el Señor es que Dios le dijo a Moisés exactamente lo que tenía que hacer para levantar el tabernáculo. Ahora, estamos hablando de obediencia. Fíjate el extremo del detalle en torno a la obediencia, inciso B. Moisés hizo las cosas como Dios se lo mandó, de acuerdo al modelo. Vayamos a ver al menos un aspecto pequeño de esa reproducción que hizo Moisés en Éxodo 39. No vamos a ver todo el proceso, porque si no nos llevaría mucho tiempo, pero miren y revisen conmigo en Éxodo 39 cómo el Señor le había dicho las cosas de manera detallada a Moisés y cómo el pueblo hizo las cosas conforme al modelo que Dios le dijo a Moisés que realizara. Éxodo 39, versículo 1. Ahora, voy a brincar a varias porciones como están ahí descritas en su material para que ahorremos un poquito de tiempo. El versículo 1 empieza describiendo: de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón. ¿Qué dice la última frase? ¿Están conmigo? Éxodo 39, 1. La última frase del versículo 1 que dice: como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora, si tú lees
todo el proceso de cómo crearon, cómo construyeron el tabernáculo, vas a encontrar esa frase muchas veces. Pregunta, si Dios te dice algo una vez, ¿será importante? Si Dios te dice ir y hacer discípulos, ¿será importante que te lo diga una sola vez? ¿Sí o no? Ahora, nota esto. Tan solo en este capítulo, empieza a contar conmigo cuántas veces Dios, en su palabra inspirada, la palabra de Dios, recalca el hecho de que la nación de Israel hizo las cosas tal cual Dios les mandó que hicieran. Versículo 1, ya vimos, es una. Versículo 5. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Segunda ocasión. Versículo 7. Y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Brinquemos al 21. Versículo 21. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase del pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ya llevamos 4 veces en un solo capítulo. Pero ahí no para la cosa. Versículo 26. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Ahora piensen en esto. Podríamos hablar de lo que representa cada uno de los colores, de las formas, de las figuras. Pero lo más sorprendente de esto es que la nación de Israel hizo las cosas exactamente como Dios dijo que las hicieran. No se preguntaron, oiga, Señor, es que el color púrpura, como que mejor le ponemos un color que combine más con el azul, ¿no? A lo mejor otro color, a lo mejor blanco, ¿no? Representaría más la pureza, ¿no? No empezaron a meterle ahí, es que en mi opinión de diseñador gráfico o de no sé qué, esta combinación de colores no va muy bien. Es más, los materiales podrían ser de otra cosa, ¿no, Señor? No. Dios dijo que fueran de esta calidad, de este material, de esta forma, de este color, y lo empezaron a hacer exactamente como Él lo mandó. Pero ahí no para la cosa, versículo 29. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí de obras de recamador, como Jehová lo mandó Moisés 6 veces. Versículo 31. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. 7 ocasiones. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron en 8 ocasiones. Y podríamos seguir viendo cómo una y otra vez se reiteran que la nación de Israel hizo las cosas como Dios le había mandado a hacer de manera específica. El versículo 42 y 43. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, podemos decir que aquí hay otra más. Así hicieron los hijos de Israel 9 veces. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová lo había mandado, y los bendijo. Enfatizando, ¿tú crees que será importante que hagamos las cosas como Dios dice que las hagamos de manera puntual y específica? ¿Tú crees que a Dios no le importa que no pongamos atención a los detalles? No le hace. Él es Dios y Él es misericordioso. Si no lo hacemos exactamente, lo que vale es la intención. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Díselo a Caín. Díselo a Caín. ¿Venía con sinceridad Caín? Sí. Pero no trajo lo que Dios había pedido. Y no vio Dios con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Porque su corazón no era recto delante de Dios. No quería obedecerle. Quería hacer lo que él quería. Y eso es lo que manifestamos cuando no queremos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Hermanos, es importante. Yo les animo a que se den cuenta, es trascendente. No es un tema de caprichos, no es un tema de una versión, una visión personal. Es un tema de, ¿te das cuenta de lo que la Escritura nos está abriendo? Ya desde el Antiguo Testamento, pero dirán, eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos más del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón Dios quería que hicieran las cosas tal cual? Inciso C, ahí en sus notas. Cuando ellos terminaron el tabernáculo, la gloria de Dios llenó
el tabernáculo. Falta la palabra llenó, ahí en sus notas. Capítulo 40, versículos 33 al 38. Noten esto. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, yo tengo subrayada esa frase, así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Y qué pasó? Versículo 34 al final. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas, hermanos? Darle gloria. Glorificar a Dios, traer gloria al nombre de Dios. ¿Y cómo la gloria de Dios llega a nuestras vidas? Cuando obedecemos de manera específica lo que Él nos pide, le estamos glorificando. Se los he dicho y puede parecer curioso o ridículo o yo no sé, muy sencillo, pero cuando nuestros hijos se portan bien y que nuestros vecinos reconocen y dicen, oye, qué bien portado tu hijo, qué bien que te hace caso, qué bien que esto, qué bien que aquello. ¿No es verdad que eso trae gloria al nombre de nuestra familia? ¿Por qué razón? Porque ven que nuestros hijos se comportan bien, son obedientes, diríamoslo así. Traen gloria a nuestro nombre. Ahora siempre les digo esto, oigan, ¿y qué nuestros hijos están diciendo? ¿Gloria a mis padres? ¿Gloria a mis padres? ¿Están haciendo eso? No, están simplemente siendo lo que se les está instruyendo que deben de ser. Están siendo obedientes, están trabajando en su carácter, tú estás trabajando en ellos y claro, tienen sus defectos, pero están creciendo a tal punto que la gente lo que percibe es que son buenos chicos y cuando los ven y los ven cómo andan todos los demás, dicen, qué bendición tener hijos como los tuyos, qué admirables son tus hijos y cómo te sientes como papá. ¿Verdad? Lo máximo es que están trayendo gloria a tu nombre. ¿Sabes? Algo similar pasa en nuestras vidas espirituales cuando obedecemos a Dios. Y la gente ve nuestro estilo de vida y se dan cuenta que es porque creemos en el Señor y le seguimos. ¿No dice eso Mateo capítulo 5, versículos 16 y 17? Así alumbre vuestra luz entre los hombres, al ver vuestras buenas obras, para que glorifiquen a vuestro Padre Celestial, a vuestro Padre que está en los cielos. Ya estoy agregando celestial. El que está en los cielos es celestial, ¿verdad? Entonces, bueno, pleonasmo, ¿verdad? Bien hecho. Ahora, démonos cuenta de ello. Versículo 34 dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La gloria de Dios es impactante, hermanos. Y se nota. Se nota cuando alguien vive por la influencia y el poder del Espíritu Santo. Hay influencia de tu vida para otras vidas. Pero cuando no vivimos en obediencia al Señor, cuando no nos interesa ponernos debajo en sujeción a Él, entonces vivimos como cualquier hijo del vecino. No hay diferencia. No hay influencia. ¿No nos mandó el Señor a ser sal de este mundo? ¿A ser luz de este mundo? Nos dijo que lo somos. Pero cuando nos parecemos tanto al mundo, cuando vivimos tanto como el mundo, cuando no obedecemos al Señor y no somos diferentes a ellos, sencillamente lo único que pasa es que somos igual que ellos. No hay influencia. No hay gloria de Dios en nuestras vidas. No hay poder del Señor. No cumplimos con nuestra misión. No cumplimos con nuestro propósito y la iglesia simplemente lo sufre también. Ahora hay más ejemplos en el Antiguo Testamento, se los menciono nada más. El número 2. David lo hizo al entregar los planos del templo. Falta eso ahí en sus notas. Número 2. El rey David lo hizo al entregar los planos del templo. A él le fueron entregados esos planos, dice la Escritura en primero de Crónicas 28. No vamos para allá, pero ahí lo tienen para revisarlo después. A David se le dieron esos planos otra vez. Él quería hacer una casa de Dios, para Dios, no quería que estuviera. Él dijo, yo estoy aquí en un palacio y Dios ahí en esa tienda de campaña. No es posible, ¿se acuerdan? Y la Biblia nos dice que el Señor mismo le dijo, no lo vas a hacer tú, pero aquí están los planos, lo hará tu hijo. A David se le ocurrió, pero él no desarrolló los planos. Otra vez fueron planos de Dios mismo. Dios mismo hizo las cosas. Dios mismo ideó las cosas. Salomón, letra B. Salomón lo siguió. ¿Qué siguió? Los planos al pie de la letra para erigir el templo. Salomón siguió al pie de la letra y
y quiero que escriban, si quieren, en mayúscula, al pie de la letra. Es que había instrucciones precisas, ni siquiera se debía escuchar martillo golpeando. No nada más eran los materiales y el diseño, hasta la manera en la cual tenían que ensamblar, porque más bien fue eso, como un gran rompecabezas, un gran puzzle, ¿no? Que tenían que llegar a ensamblar para hacer el templo. Otra vez, instrucciones detalladísimas y que Israel tenía que obedecer. ¿Se acuerdan qué pasó cuando, se me va el nombre, cuando habían llevado cautiva el arca del pacto y que los filisteos la regresaron en una yunta con unos animales, ¿verdad? Y que era, se me va el nombre del que la tocó. Usa, exacto, gracias hermano. Usa. Y uno diría, se iba a caer el arca del pacto y él estaba protegiéndola que no cayera al suelo y la toca. ¿Y Dios qué hace con él? Lo bendice y lo pone en alto. Pues si lo puso muy en alto porque se lo llevó. Lo mató. ¿Por qué? De acuerdo a la instrucción de Dios, nadie podía tocar esa arca. Es más, tenían que pasar los palos estos recubiertos con oro en las arillas, en los aros que tenía ahí para poderla cargar, y solamente los levitas podían hacer eso. No podía ser cualquier persona. Esta era la instrucción de Dios. Y el no someterse a ello le trajo a la muerte a Usa, aunque su intención era correcta. Que no cayera el arca del pacto. Dirán ustedes, pues qué exagerado. No, es que con Dios no podemos, hermanos, estar cambiando nosotros, intentándole hacer cambiar las cosas y las formas. Dios por eso deja instrucciones en su palabra. Si no, ¿sabes qué? Nos hubiera dicho 2 o 3 palabras, háganle como quieran, mientras logren las cosas, con eso estoy contento. Algo así, ¿no? Mientras prediquen el evangelio a todo el mundo, como quieran hacerlo, háganle como quieran. Eso es lo que me interesa, así que, vamos. No haces el Señor, nos da instrucciones, iremos descubriéndolas poco a poco. Salomón siguió al pie de la letra C. ¿Qué pasó cuando dedicaron el templo? Lo mismo que con el tabernáculo. La gloria de Dios llenó el templo. La gloria de Dios llenó el templo. Letra C. La gloria de Dios llenó el templo. Fue algo glorioso. Después de que Salomón ora dedicando el templo, la gloria de Dios una vez más viene y desciende y llena el templo. ¿Para qué estamos en la tierra, hermanos? Para la gloria de Dios. Propósito, glorificar a Dios. ¿Y cuál es nuestra misión? Proclamar esa gloria. Hacer discípulos. Ahora, en esta mañana voy a terminar con el número 3. Quería llegar al menos aquí. Y estamos llegando. Número 3, porque es bien importante y es lo que tiene que ver directamente con nosotros. El creyente, nosotros en Cristo, lo hacemos, o sea, obedecemos, siguiendo el modelo establecido para su perfeccionamiento, para nuestro perfeccionamiento. Modelo establecido. Dios estableció un modelo para perfeccionar, para edificar mi vida, para yo madurar, para tú madurar. Él ya lo estableció en su palabra. Y no podemos cambiar ese modelo. Cuando lo cambiamos, tristemente, lo único que generamos es que no crezcamos como debemos. Y al no crecer como debemos, simple y sencillamente, no traemos gloria al nombre de Dios y no cumplimos con nuestra misión. Por eso tenemos que entender que la clave es que tú y yo seamos discípulos de Cristo y que estemos en ese proceso de crecimiento. Repito, el creyente lo hace siguiendo el modelo establecido para su perfeccionamiento. Inciso A. El cuerpo del creyente es la nueva morada de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esa declaración? Y si no estás de acuerdo, como quiera, la Biblia lo dice, así que peleate con Dios una vez más. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Y podemos citar muchas porciones más, pero con esta para simplemente mostrar que la Biblia enseña con total contundencia que somos morada de Dios. Efesios 2, 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Noten, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sabíamos que éramos morada de Dios, hermanos?
Pero ¿te das cuenta de la conexión? Cómo desde el Antiguo Testamento Dios nos está revelando que Él quiere habitar, primero habitó en el tabernáculo para proclamar su gloria, luego en el templo, pero en esta dispensación presente, Él no hace morada en casas hechas por hombres, Él hace morada en su propio pueblo, en tu persona, en ese edificio santo que eres para el Señor. No lo perdamos de vista, hermanos, por favor. Es un privilegio grandioso que Israel no tuvo. Es una gloria tremenda el saber que Dios mora en mi propio ser. Es una gran responsabilidad también entenderlo, asimilarlo. Hermanos, Dios puede ser visto en tu vida. Siempre hemos dicho esto. La gente a lo mejor no va a leer la Biblia, pero va a leer tu vida. La gente no va a ver si vas a tal o cual iglesia, va a ver lo que tú eres, como tú eres. Y eso va a estar comunicándoles quién reina en tu vida de verdad. Esta nueva morada, inciso B, esta nueva morada en la página siguiente, ahí hasta arriba, esta nueva morada debe ser edificada como casa espiritual. Ya en Efesios lo deja de ver. Versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y luego dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada espiritual. Pero veamos primero de Pedro 2.5. Primera de Pedro 2.5 dice, versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, a Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ser edificados, ser edificados. Por último, letra C. La gloria de Dios debe verse reflejada en la vida de cada creyente. ¿Estás de acuerdo con eso, hermano? Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y podríamos citar más pasajes en torno a ello. Y, por ejemplo, bueno, ahora vamos, pero veamos primero segunda a los Corintios 3, 18. Segunda a los Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La gloria de Dios en tu vida. Ahora, si no te queda bien claro, ¿qué me dices de 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis Dios y que no sois vuestros? Y luego dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Antes dice, porque habéis sido comprados por precio. Somos de Él. Glorificad a Dios. Traed gloria al nombre de Dios. ¿Cómo le puedo traer gloria al nombre de Dios si yo soy imperfecto, si yo soy inmaduro, si yo soy todo lo malo? Porque el Espíritu mismo vive en nosotros. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando yo le obedezco, y yo soy edificado conforme a sus principios, conforme a su esquema, conforme a su metodología, estoy reflejando quién es Él. Y la gente puede ver lo que Dios está haciendo en mí y estoy trayendo gloria a su nombre porque soy la clase de hijo que Dios me llamó a ser. Cuando somos lo que debemos de ser, hacemos las cosas que debemos de hacer. Queremos congregarnos, queremos ofrendar, queremos ayudar, queremos servir. Y no importa el precio. ¿Sabes? Cuando a veces comparto algunas de las cosas que pues, en el ministerio se pasan, se sufren o lo que tú quieras, a veces hermanas decían, no, pero pobrecito, ¿cómo es que tanto y sufriste tanto? Y cuando volteo atrás y digo, es que no sufrí. El comer poco, el caminar mucho, el estar muy flaco, dicen, ¿dónde? Dice a mí que salimos de este yo, salimos 2 yos anteriores, ¿no? O cosas así, ¿no? O 3, o 4, ¿cuántos? Pero, a ver, pero de verdad, hermanos, yo no sentía que estaba sufriendo. ¿Y saben por qué? Porque estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Y la verdad para mí es un privilegio predicar su palabra independientemente del precio que uno tenga que poner para comunicar el evangelio a la gente. Independientemente de lo que uno tenga que sufrir para eso.
Ahora, déjenme terminar. Piensa, ustedes, bueno, Mateo y Vanessa, y creo que ustedes también, pues sí, nos han contado del proceso que ha tenido estas casas cuando las compraron, cuando las vieron. ¿Cómo estaban bonitas, verdad? Llegaron la primera vez y ¿qué dijeron? No, aquí no, ¿verdad, hermano? Aquí no me gusta todo lo que se requiere para edificar. Es que ver una casa a medio construir o abandonada y que se va deteriorando, eso no es nada glorioso. Eso es más bien feo. Es más, dices, yo no me voy a meter ahí, por lo que implica en el costo para levantar. Y sabes que hay muchas casas a veces que están así en nuestra vida espiritual. Hay muchas casas abandonadas. Hay muchas casas a medio construir. Hay muchos edificios que no traen gloria, sino más bien deshonra. Yo creo que ningún dueño de una casa así se va a poner, mira mi casa, ¿verdad? Imagínate que estuviera así tu casa y que dijeras, vengan hermanos, vamos a gozarlo, miren lo que Dios me ha dado. Y dices, bueno, me lo dio el Señor, pero cuando lo ves así, todo sucio, con basura, con todo. ¿Te acuerdas la primera vez que entraste aquí? Ahí en su casa, ¿se acuerdan, hermanos? Digo, yo no la vi, pero me imagino, porque he visto casas similares en las situaciones que gracias a Dios, en un sentido, ayudaron para que pudieran adquirirla, pero al escuchar lo que me han contado, pues sí, no muy diferentes. Qué valientes sois para asumir esa responsabilidad, claro. El detalle, pero es que así como tal, como estaba imposible vivir. Estaba imposible, tuvieron que edificar mucho, invertir mucho, fueron días, fueron horas, fue dinero, fue mucho sacrificio. Ahora, toma eso y ponlo en tu vida espiritual. También va a costar tu vida espiritual lo mismo. No va a ser fácil. No es por arte de magia. No es, ya soy cristiano y ya mira cómo... No, es que tienes que invertir tiempo. Es que tienes que invertir en tu vida. Es que tienes que pasar tiempo con el Señor. Es que tienes que llegar a la Escritura. Es que de verdad tiene que haber trabajo en tu vida. Pero si no lo hay, tu casa va a estar derruida. Tu casa va a estar a medio construir. Tu casa se le va a estar filtrando el agua. La tormenta va a venir y va a dañar más. Piensa en eso. Ahora, ¿saben qué es lo glorioso? Que aunque no somos perfectos, cuando estamos nosotros creciendo, estamos proyectando la gloria de Dios. Termino con esto. En la obediencia hay una gloria tremenda. No somos perfectos, pero estamos en ese proceso. Somos imperfectos todavía, pero se nota la mano de Dios. ¿Cómo? ¿Vieron la luna anoche? ¿No la vieron? ¡Qué mal! Bueno, ¿la han visto llena y preciosa? Han ido conduciendo en la madrugada a veces, porque es cuando más bonita se ve. No hay tanta, ¿cómo se llama? Contaminación visual, o ¿cómo dices a mí? Lumínica, ¿verdad? Y no sé qué historias. Y que está grande y esplendorosa y hasta te detiene, sobre todo en invierno, y te paras un poquito para ver lo magnífica. Yo nunca he escuchado a una persona diciendo, qué horrorosa está la luna. ¿Alguien ha escuchado? No, ¿verdad? Siempre decimos, qué preciosa luna. Ahora, dense cuenta el cuadro espiritual que Dios nos muestra con la luna. ¿La luna tiene luz propia? No. ¿De dónde viene la luna? La luz de la luna, perdón. Del sol. El sol representa a nuestro Dios. Él sí tiene luz propia. ¿Y la luna simplemente qué hace? Refleja su luz. ¿Y hacia dónde la refleja? Ah, qué interesante, hacia la Tierra. Pero, ¿cuántos nos detenemos para decir, mira qué horrorosos cráteres tiene esta luna? Que los tiene. Miles, tal vez millones de cráteres. Por los golpes de los asteroides que podrían bien representar las cicatrices que todos tenemos, porque el pecado nos ha dejado cicatrices. Pero nadie se pone a ver, mira todas las cicatrices horrorosas que tienes. No. Cuando estamos en comunión con Dios y obedeciéndole, lo que ponderan es la gloria de Dios. Lo que los embelece es el brillo tremendo. Es lo que vemos. Pero cuando queremos nosotros reinar sin Dios, ¿qué pasa? Queremos ser los atractivos, se interpone la luna entre el sol y la tierra. ¿Y qué pasa en ese instante? Desaparece su brillo.
viene el eclipse. O al revés, cuando dejamos que el mundo se interponga entre nuestra comunión con Dios, ¿qué ocurre con la luna? ¿En la noche has visto cómo se desaparece? No. ¿Se eclipsa la luna? ¿O eclipsamos el sol? ¿O se eclipsa la luna porque la tierra se interpone? Y todos esos son cuadros de la realidad espiritual que puede pasar en nuestras vidas. Dios nos hizo para brillar. ¿Amén, hermanos? Y brillamos siendo obedientes. Pero la obediencia cuesta. Cuesta primero saber lo que Dios nos pide que hagamos. Y cuesta humillarnos para hacer y decir, Señor, tú tienes la razón. No me parece, no me suena. Yo no sé, a lo mejor yo tengo otras ideas. Pero tú lo dices, lo voy a hacer. ¿Se acuerdan qué hizo Pedro cuando toda la noche estuvo pescando y que no pescó nada? Y que estaban... ¿Cómo dices, hermano? Estaban reventados, ¿no? Al día siguiente, porque pescar toda la noche, tirar la red y sacarla 15 cuántas veces y pesada con el peso del agua y volverlo a hacer, y luego la frustración de no pescar nada. Pescadores profesionales. Y luego que viene este carpintero y me dice, pongan mano adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué hubieras hecho tú? Bueno, aquí están las llaves. Diviértete, yo me voy a dormir, ¿verdad? O voy a ver dónde busco para darle de comer a mi familia, porque esto simplemente, ¿qué crees que a esta hora vas a poder pescar? Zapatero a tus zapatos, tú eres carpintero, ponte a la madera, yo sé lo que es pescar. A lo mejor yo hubiera respondido algo así. No, pero Pedro no hizo eso. Aunque sí se cogió un poquito, Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y lo hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Gran cantidad de peces pescaron. De tal modo que se hundía la barca y le tuvieron que llamar a los amigos para que les ayudaran. Es que así es el Señor. El problema está en que le hagamos caso, le creamos, no que ponderemos, es que a mí me parece, es que lo lógico es que Dios te dice que lo hagas, hazlo como Él dice. No lo modifiques. Modificarlo es ser soberbio. Pensar que sabemos más que Dios. Él sabe cómo funcionamos, Él sabe qué es lo que quiere lograr y Él quiere simplemente que le tengamos fe, creamos en Él. Porque hacerlo diferente es decir, no te creo, Señor, yo creo que tengo una mejor forma. Fíjate las implicaciones. Soberbia, creo que sé más que Dios. Falta de fe, no le quiero creer a Él, pero me creo yo. ¿Sabes qué es lo mismo que hizo el diablo? Él creía que tenía un mejor plan. Quiso ser Dios sin Dios. Y no se daba cuenta que todas sus criaturas, todos nosotros reflejamos su propia gloria con Él. Pero separados de Él. Entonces, en primera instancia, el precio que hay que pagar es obediencia. Y nos va a costar. Porque todos tenemos nuestras opiniones. Todos, me incluyo. Pero hay que someternos y decir, Señor, no sé yo. Que no sé yo, sino tú. Que, mira, las palabras de Juan el Bautista sean nuestro eslogan, nuestra declaración de intenciones perpetuas. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron si era él el Cristo? Y él dijo, no, ya se los he dicho, yo no soy ni siquiera digno. Él es antes que yo. Y luego dice, cuando le dijeron que él estaba bautizando a más personas allá, ¿y tú qué? Y dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Por muchos años yo he tomado esa declaración de Juan el Bautista como mía. Es necesario que Él crezca en mi vida y yo mengüe. Lo que Él dice, lo que Él pondera, lo que Él enseña, esa es mi ley. Y lo que yo pienso, no, yo menguo. Señor, no, que no sé yo, sino tú, en otras palabras. Y yo los animo en esta mañana a que esas sean nuestras intenciones declaradas. Decir, Señor, que yo mengüe. Que seas tú quien reine, que seas tú quien sea visto, que seas tú, tu gloria, la que sea notoria en mi vida, porque quiero obedecerte a ti, como tú me enseñas en tu palabra. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar y terminar así la lección de esta mañana. Señor, te agradezco por tu bondad, te agradezco por la disposición de mis hermanos. Te pido tu ayuda. Yo sé que puedo pasar horas hablando de estos temas, pero si tu espíritu no nos redarguye, no nos permite ver la verdad de tu palabra, difícilmente lo veremos. Ayúdanos tú, Señor, que te rindamos a ti honor, que busquemos tu dirección y tu sabiduría y así glorifiquemos tu santo nombre.
Ayúdanos a serte obedientes, a que no midamos el costo en el sentido de no querer sufrirlo, sino que estemos dispuestos a pagar el precio que implica seguirte. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga y seguimos adelante. Tenemos 5 minutos, no 10, 5. Ya me comí los otros 5, hermanos.